Debería pasar pantalla compartida. Y acá es Yo lo agarro desde arriba. acá, ¿no? Mira, ver. Sí. Modo pantalla completa. Hola, hola. Hola. Javi, ¿se escucha en la grabación? Hola Fede, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Se escucha bien o satura? Hola, hola, hola. Probando el No, sonido. yo te. Aula 12, planificación. A ver, bancame un cacho. Hola. Yo te escucho bien, pero ¿vos me escuchás bien ahí o está saturado? No, te escucho bien. Ahí levanté un poquito, viste, el volumen del Windows, pero te escucho bien. Perfecto. ¿Mm? Bueno, ahí empezamos. Dale. Ya está. Igual para grabar tenés que usar el micro. Hola. ¿Listo? Ya puedo empezar. Dale. ¿Comenzamos, Claudia? Bueno, lamento que sean poquitos, pero vamos a dar la clase de hoy, eh, que se denomina Hacia un cambio de paradigma territorial en América Latina. O sea, esto encierra ya
una posición de que es necesario cambiar el actual modelo de desarrollo de la región, y una teoría en construcción. Esto quiere decir que no existe una teoría o un paradigma consensuado o acordado, sino que, bueno, es justamente una teoría en construcción. Acá tenemos una línea de tiempo que tomamos como referencia el primer hábitat. O sea, en las Naciones Unidas organiza una conferencia sobre el tema de las ciudades y los asentamientos humanos, que se llama Hábitat. El último fue en 2016, que se llamó Hábitat 3, que se desarrolló en Quito, Ecuador, y que marca un poco la orientación en los próximos 20 años, ¿sí? O sea, 2026, 2036, sobre el desarrollo urbano territorial. Como antecedente de este Hábitat 3, tenemos el primer Hábitat 1 en Canadá, 1976. Ahí el problema de las ciudades en ese momento era que había una fuerte migración del campo a la ciudad y de las ciudades pequeñas a las metrópolis más grandes. Entonces la ciudad era vista como un problema y se trataban de implementar políticas para evitar esa migración y la problemática que ello llevaba, ¿no es cierto? Después, 20 años después, se hace el Hábitat 2 en Estambul, y acá se da por sentado de que ese fenómeno se va a dar, de ir la gente a vivir a las ciudades. Entonces las ciudades empiezan a tomarse como un lugar de oportunidad del desarrollo, ¿sí? Acá ya empieza a aparecer el tema de un desarrollo sostenible, de que ese desarrollo sea sustentable, y acá en Hábitat 3 se plantea también como lineamiento general un desarrollo urbano sustentable. Después lo vamos a ver en particular porque tenemos muchas críticas sobre eso. Hay una iniciativa que a mí me parece que es interesante, porque estos acuerdos globales tienen el problema de que las regiones son distintas, ¿no? América Latina, por ejemplo, es la región en desarrollo más desigual del mundo, entonces uno no puede planificar para una región desarrollada que una en vías de desarrollo, ¿no? Entonces Hábitat le encarga a la CEPAL y otro organismo que se llama MINURBI un plan regional para América Latina de la nueva agenda urbana, que se lo vamos a ver en particular. Paralelamente a Hábitat 3, las organizaciones sociales hacen un hábitat alternativo, que también lo vamos a ver, ¿sí? Después les puse otros antecedentes importantes así de acuerdos globales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene la importancia de que 193 países lo firmaron, son 16 objetivos, entre los cuales está hambre cero, pobreza cero, todos podemos acordar con esos objetivos. Tiene 100 y pico de metas y 300 y pico de indicadores, y tiene como dato particular para los planificadores es que por primera vez aparece las ciudades, que es el ODS 11, como un lugar donde se hace de soporte al desarrollo sostenible y se relaciona con todos los objetivos. Plantea también un tema que es importante, que es el de la
integración de las dimensiones sociales, económicas, urbanas, ambientales y de gobernanza o institucionales, pero tiene el problema de que termina siendo solo un discurso, o sea, no son acuerdos vinculantes, sino que es un... Monteverde dice es como Papá Noel, digamos, uno le puede pedir cualquier cosa y está bien, digamos. Pero al no ser vinculante, bueno, nada, eso hay que tomarlo ahí como una referencia y yo siempre les digo a los estudiantes, siempre analicen y vean todo, desde esta teórica hasta todos estos documentos, verlos críticamente, ¿sí? O sea, no porque Naciones Unidas lo aprueba es lo que hay que hacer, inclusive si alguno ve el ODS 11 sobre ciudades, se va a dar cuenta que tanto las metas como los indicadores no son buenos o los que uno desearía para una ciudad, ¿no? Este tenía como antecedente los objetivos de desarrollo del milenio, bueno, que eran solo 8 objetivos. Después hay otro acuerdo muy importante, que es, sí me parece importante, que es el Acuerdo de París, que es vinculado al cambio climático y a lo que ustedes supongo que conocen, que es el calentamiento global, ¿sí? Que está produciendo un cambio del clima con efectos extremos muy importantes, como inundaciones, sequías, etcétera. Con lo cual acuerdan que para 2100 la temperatura no debiera aumentar del mundo, no debiera aumentar 2 grados centígrados y en lo posible 1,5. ¿Sí? La realidad dice que ya el próximo año creo que se supera ya ese número de 2 centígrados, con lo cual vamos a seguir sufriendo y cada vez va a ser más críticas los efectos del cambio climático sobre el mundo y en particular sobre las ciudades, ¿sí? También otro acuerdo importante es el Acuerdo de Escazú, porque es el primer tratado ambiental que aparece para América Latina y el Caribe, y en realidad ustedes van a ver a lo largo de toda esta línea de tiempo que ya desde este acuerdo que se llamaba Nuestro Futuro Común, se llama Informe Brundtland por esta ministra que creo que era de Noruega, en 1987, ahí ya se empieza a discutir el tema de la sostenibilidad o el desarrollo sostenible, ¿sí? Con lo cual lo que quiero decir con esto es que eso ha ido avanzando y evolucionando a lo largo del tiempo y que es muy importante que ahora lo mantengamos, ¿sí? O que ustedes sean conscientes de que es importante alcanzar un desarrollo sostenible. Lo que nos ayuda a construir una teoría es qué quiere decir que un desarrollo sea sustentable. Después, respecto de los enfoques, nosotros planteamos el enfoque estratégico. Ahora vamos a ver que el enfoque estratégico se aborda desde distintos lugares. Estaba la planificación estratégica situacional de Matus, del cual aprendimos mucho en los 90, y la primer ciudad, o sea, era más, Matus planteaba más una planificación estratégica pública, digamos, a escala nacional, vinculado a las ciudades. El primer plan estratégico de una ciudad se da en San Francisco, 1980, después esa corriente, digamos, pasa a Europa, fundamentalmente a España, y ahí se desarrolla, y ese enfoque va evolucionando a lo largo de los años. Hoy, tanto yo diría en Argentina, como en menor medida obviamente, como fundamentalmente en Europa, se sigue manteniendo, está vigente. Lo que pasa que muchas veces van a escuchar muchos autores que descalifican la planificación estratégica,
porque en algún momento se la ha tomado como una moda y también muchos gobernantes la utilizan como herramienta política, pero no como realmente una herramienta de transformación. Aquellas ciudades que sí lo toman como una herramienta de transformación y de gestión, por ejemplo, podría decirle Málaga en España, ¿sí? O en Donostia, en San Sebastián, o sea, son ciudades que han creído en la planificación estratégica y al día de hoy la siguen implementando a lo largo de los años y con resultados exitosos. Hoy veía, por ejemplo, que Salta, la provincia de Salta, está desarrollando su plan estratégico acá en Argentina. Después aparece, acá más o menos por el 2000, Salvador Rueda, el urbanismo ecológico. Este es un tema que me parece interesante, que empiezan a preocuparse por incorporar la ecología al urbanismo, ¿sí? Y eso, la ecología quiere decir entender al urbanismo como parte de un ecosistema mayor, ¿sí? Que tiene que ver a su vez con el aumento o mantener al menos la biodiversidad, en cuidar los recursos naturales, en incorporar la naturaleza a las ciudades. Y este concepto de urbanismo ecológico evoluciona al de urbanismo ecosistémico, porque la ciudad ya es entendida como un sistema complejo y ese modelo se consolida más o menos entre 2010 y 2019 y aún hoy se mantiene vigente. Estas soluciones basadas en la naturaleza que ustedes ya vieron, tuvimos una presentación de Daniel Kosak sobre el tema específico, que él habló sobre las infraestructuras verdes, azul, grises e híbridas. Te puedo pedir, chicas, si quieren ir a hablar, me distraen. Pueden ir no tengo problema, si quieren ir afuera, se pueden ir, no tengo ningún problema. Perdón. Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza lo que tratan son respuestas justamente a lo que se conoce como medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Mitigación, ¿qué quiere decir? Soluciones para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero que producen las ciudades y que son las que generan el cambio climático. Y la adaptación son aquellas acciones que hacen amortiguar los efectos negativos del cambio climático, como son, por ejemplo, las inundaciones, las olas de calor, las sequías, etc. ¿Está bien? Eso es fundamentalmente. Un tema que es interesante, que uno si bien lo puede ver como una cuestión solamente vinculada a la naturaleza, y que eso está en el artículo que le propusimos para que ustedes lean, es que desde el enfoque se plantea incorporar el tema de género y la prioridad sobre los sectores vulnerables. Yo creo que tanto el tema de género como el tema de vulnerables, de los sectores vulnerables, es transversal a todas las políticas, o sea, no es exclusiva del urbanismo, ¿sí? O sea, todas las políticas económicas, sociales, urbanas, ambientales, tienen que incorporar la cuestión de género y en América Latina los sectores vulnerables. Vamos un poco a la nueva agenda urbana, que es este Hábitat 3, y acá pongo el prólogo que dice de Cross, esto fue en 2017, no existe una receta única para mejorar la urbanización y lograr un desarrollo urbano sostenible. Esto me parece importante. No hay una receta, ¿sí? Tenemos que construirla. Y este es un poco el objetivo de esta charla. Pero dice que en la nueva agenda urbana hay principios y valores que
tenemos que trasladarlo del papel al mundo, o podamos decir del papel al territorio. Que lamentablemente esto es lo que no sucedió, ¿no? Y después vamos a ver otras críticas, pero sí puede servir de inspiración a los encargados de tomar decisiones. Por ejemplo, ese puede ser un aporte. La Declaración de Quito son 175 enunciados. Yo cuando la leo me parece un embole sin ser demasiado académico. Pues es bastante confuso, repetitivo. Qué sé yo, a mí no me parece una buena síntesis, pero para que ustedes entiendan, plantea una ciudad sostenible, inclusión social y erradicación de la pobreza, prosperidad urbana, esto quiere decir desde el punto de vista económico, ¿no? E inclusiva y oportunidades para todos, desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible, y el tema de gobernanza, que eso también me parece que es interesante desde el punto de vista que, esto lo decía Matus, planificación y gestión es un par que va junto, o sea, nosotros como urbanistas o planificadores no tenemos que pensar solo en la planificación, sino tenemos que pensar en cómo se gestiona, ¿sí? El problema es que esto terminan siendo enunciados, o sea, y también no profundizan como planteó, o sea, se armó un hábitat 3 alternativo con actores sociales que estaban en desacuerdo con las organizaciones que participaron de Hábitat 3. Entonces, ¿qué hace este hábitat alternativo? Cuestiona el modelo de producción de las ciudades, fundamentalmente se pregunta quién construye las ciudades, ¿no? y marca, digamos, los sectores inmobiliarios, especulativos, los actores económicos concentrados y la agenda urbana dominante. Después propone reconquistar la ciudad por y para los ciudadanos y conquistar el territorio y ser gobierno, o sea, una democracia participativa y una lucha en definitiva política, ¿no? Y plantea abiertamente que Hábitat 3 no se compromete a nada, es verdad, y dicen y no nos representa. Me interesa así el plan de acción regional para América Latina que hizo la CEPAL, y bueno, esto es un poco cómo se estructura un plan, o sea, un plan comúnmente aparece, se define como un objetivo general y un modelo de desarrollo, bueno, acá lo llaman visión y misión, y dicen, bueno, ciudades inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles. Esto habla de un modelo. Cuando uno plantea inclusivo, bueno, hay que explicar qué es, reconocido como un macrobién público, o sea, la ciudad es un bien de todos, con diversidad socioeconómica, con igualdad de derechos y oportunidades, fundamental para América Latina, con diversidad socioeconómica y cultural que fomente obviamente la prosperidad y la calidad de vida de todos y se relacione de manera sostenible con su entorno y su patrimonio cultural. Y plantea que la misión justamente es que eso se implemente, ¿sí? Si no, no tiene demasiado sentido. Y plantea que hay cuestiones que son transversales, un poco esto que yo decía, que pone el centro del desarrollo urbano el tema de la igualdad en sus diversas dimensiones y en los derechos ciudadanos, en todos los derechos, ¿sí? Y asume un enfoque de derechos humanos. Esto me parece importante, porque después yo les voy a dar la consigna del trabajo de teorías, es que cada uno tiene que tener su enfoque, ¿sí? Yo afirmaría, estoy de acuerdo con esto, con un desarrollo urbano sostenible, incorporar este enfoque. Puede haber alguno que ponga el acento en otras cuestiones, en todo caso los podemos debatir y discutir, pero bueno, no lo tomen como una guía. El principio después se organiza en 4 principios rectores: uno, ciudades inclusivas, ciudades libres de pobreza y desigualdad, libre de segregación y exclusión socioespacial. Este es el problema de nuestras ciudades latinoamericanas, así que obviamente hay que abordarlo, que garantizan la igualdad de derechos, oportunidades y acceso inclusivo a la ciudad y a su tejido
productivo sin dejar a nadie atrás. Bueno, esto no lo voy a leer, pero fíjense, bueno, la cantidad de temas, ¿no? Erradicación de pobreza y desigualdad, eliminación de la violencia, función social del suelo y la ciudad. Ojalá los planes que viéramos en los trabajos prácticos incluyeran esto. Entonces yo por eso no minimizo estos temas, me gustaría que por lo menos los lean y bueno, y digan si están de acuerdo o no están de acuerdo, y después veremos cómo hacemos para implementarlo. El otro es vinculado, el otro principio, economías urbanas sostenibles e inclusivas, bueno, plantea que es la urbanización bien gestionada y que garantice el acceso equitativo a las oportunidades y recursos para todos. La mejora de la productividad de las ciudades se refiere a la riqueza que generan las ciudades, ¿no? Comúnmente se mide a través del PBI, y la contribución positiva de las ciudades a las economías regionales, provinciales y nacionales. Y otra vez, pleno empleo, el tema de integración de las actividades formales e informales, acceso equitativo a oportunidades, o sea, muchos temas que después los pueden ver. Después todo el tema ambiental, que es muy importante que los urbanistas aprendamos a incorporarlos, incorporar la protección y el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y de los ecosistemas y sus servicios ambientales, fomentando la resiliencia frente al cambio climático y los desastres. O sea, ese es un tema que me interesa. O sea, yo creo que como urbanistas ya tenemos que incorporar la acción ecológica, pero también la acción climática, ¿sí? Además de las cuestiones ambientales. Y estos son todos los temas específicos que hacen a los resultados, ¿no? Este tema, por ejemplo, fíjense, de la interdependencia urbana-rural, ¿sí? Cuando hablamos de planificación urbana o cuando hablamos de planificación territorial, hablamos de la ciudad, el sector periurbano y rural también. O sea, tenemos que planificar no solo lo urbano, sino también lo periurbano y lo rural. Y el tema de valorar los sistemas naturales, la biodiversidad, el uso de los recursos naturales, la resiliencia al cambio. O sea, yo la verdad coincido con todos estos temas, después hay que ver cómo implementarlo o qué liderazgo, un tema no menor, tienen los políticos para llevar adelante este tipo de procesos, porque implican cambios culturales, obviamente. Y el otro tema es la gobernanza, cómo hacemos para llevar adelante todas estas políticas, ¿no? Bueno, y acá hay un modelo de gobernanza con el que puedan estar de acuerdo o no, pero me gustaría que lo vean. Vamos a la planificación estratégica. Como les decía, no hay un solo enfoque de la planificación estratégica, sino que hay varios. La situacional de Matus era un enfoque más orientado a la gestión pública, que integra todas las dimensiones de la realidad. Este tema que dice es para pensar y crear futuro, o sea, porque Matus decía que uno no predice el futuro, o sea, no dice lo que va a pasar en el futuro, sino que plantea una imagen de futuro y con estrategias y con acciones construye la trayectoria para alcanzarlo. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que hacer, ahora vamos a ver con un ejemplo en particular para entender ese concepto. Y integra planificación y acción, o sea, esto que les decía, planificación y gestión. La CEPAL también plantea la planificación estratégica territorial, que entiende a la planificación como un acto político, porque se hace con todos los actores sociales y hace hincapié en que se da en el territorio y que se hace para hacer transformaciones. Esto es importante, no es para escribirlo nada más, sino es la herramienta para transformar la realidad. Bueno, y plantea estos desafíos que son la multiescalaridad, intersectorialidad, multitemporalidad y un proceso multiactoral. Y que vamos a ver por ahí un poquito más, porque es la planificación estratégica vinculada a ciudades, ¿sí? Plantea una relación dialéctica, que ahora la vamos a ver, entre pensamiento, plan y proyecto. Le da mucha importancia a los proyectos porque son los que producen las transformaciones y que también, parecido a lo de CEPAL, requiere una concurrencia multiactoral, multinivel, intersectorial y territorial. Bueno, ¿qué me interesa de Matus?
que ustedes aprendan. De todo, esto como ejercicio es bueno. ¿Necesitaría agua? ¿Me pueden? Sí. Plantea, Matus tenía el método PES, ¿no? Planificación Estratégica Situacional. Primero, no trabaja la noción de análisis situacional. Vieron que comúnmente, y nosotros mismos en la cátedra, aunque algunos no coincidimos, hablamos de diagnóstico, ¿sí? Matus habla de análisis situacional. ¿Por qué? Porque dice que el diagnóstico tiene valor como dato, como materia prima, pero que procesa un actor social. Es decir, existe un dato de la realidad, pero ese dato es procesado por el marco conceptual y teórico de un actor social. Entonces, según la posición que tiene ese actor social, va a leer la realidad de una manera o de otra. ¿Se entiende? O sea, pone el ejemplo, no sé, que si uno tiene que hacer un análisis sobre el narcotráfico, el narcotraficante tiene una lectura del narcotráfico y el gobierno va a tener otra lectura del narcotráfico. ¿Por qué? Entonces, Matus lo que dice es, sí, el diagnóstico es una investigación en base a datos, pero que después tiene que ser procesado por un actor social que tiene que expresar su posición. Y después sí, llevar adelante el plan. El análisis situacional obliga a diferenciar explicaciones según la posición. O sea, yo tengo que decir, mirá, yo voy a hacer este proceso de planificación desde este lugar, desde estas definiciones. Y esto que les decía, cada actor tiene una interpretación de los hechos según sea los anteojos con que lo observa. ¿No? ¿Sí? Entonces puede haber 10 diagnósticos. O nosotros le vamos a dar un trabajo para que ustedes puedan definir los principios rectores o este posicionamiento respecto del territorio, y cada uno podrá tener el suyo, o sea, no van a ser todos iguales, ¿sí? Van a ser distintos. Y esto me gustaba, esta frase, decía, el diagnóstico es la aplicación de nadie. Son datos que están ahí. Nadie lo explica. Ahora, cuando es procesada por el actor social, ahí se obtiene una explicación. Y después, esto me interesa también, es cómo explicar la realidad, cómo se hace ese análisis situacional. Y Matus dice, primero que se concentra en problemas, no en sectores. Vieron que comúnmente en la gestión pública uno está acostumbrado a ver salud, educación, el territorio, la economía, o sea, todo por separado. Y Matus lo que dice, no, hay problemas. Entonces, ¿qué pasa con los problemas? Que los problemas son complejos, o sea, son multicausales, multidimensionales y multicausales. Entonces, la concepción de abordarlo como problema implica que yo no lo puedo abordar como sector. El problema de la vivienda no es un problema de falta de techo, ¿sí? El problema de la vivienda es un problema mucho más complejo que tiene que ver con el valor del suelo, con la intervención del mercado inmobiliario, con el salario que cobran las familias que no le alcanza para acceder al suelo y la vivienda, y con las políticas y los instrumentos, pero tiene que ver con todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué propone? Que primero hay que describir el problema a través de un indicador que él le llama vector descriptor del problema. Por ejemplo, uno podría decir, no sé, hay un déficit de vivienda de 1.000.000 de viviendas en tal lugar, y lo que plantea es que ese indicador hay que explicar y reconocer las causas que los produce, ¿sí? O sea, ese problema me pregunto qué causa lo produce, qué causa indirecta, hasta llegar a lo que se llaman las causas raíces, que son las causas que uno tiene que atacar para resolver el problema.
y ese problema verificado en un indicador tiene sus consecuencias o sus síntomas, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso es lo que él proponía y explicaba el concepto de que la realidad hay que explicarla, no hay que describirla, ¿sí? Hay que explicar la realidad y esas realidades él propone este modelo sistémico causal. Y este gráfico a mí siempre que lo vi, o la primera vez que lo vi me gustó, porque yo creo que si entienden esto, entienden lo que es un proceso de planificación. ¿Qué decía Matus? Primero que uno interviene en un recorte de la realidad, ¿sí? Vamos a suponer, qué sé yo, La Plata o ahora nosotros en plan 1 y plan 2 estamos trabajando en la zona oeste, suroeste. Y bueno, tiene un límite. Va desde la 520 a la 90 y desde la 131 hasta la ruta 2. Bueno, ese es nuestro recorte. Entonces, vamos a hacer el análisis situacional de ese recorte, pero él decía que siempre hay que estar atento a las relaciones de ese territorio con el contexto, en sus distintas escalas. ¿Para qué? Para ver de todo eso que está fuera de mi territorio, qué me puede impactar negativamente y qué puedo aprovechar positivamente. ¿Se entiende? Entonces, eso por un lado. Y después decía que hay una situación actual, o sea, uno tiene que hacer un análisis, vamos a suponer, de la situación actual de La Plata. Como les decía, esa situación tiene que ser procesada por un actor social en base a una serie de posicionamientos frente a la realidad, y él planteaba que para la planificación lo que hace es superar y mejorar esta situación y plantear una situación objetivo. Es decir, plantear que de acá a 5 años voy a mejorar esa realidad. Entonces, esa es la situación objetivo. Entonces, entonces por eso él decía que con planificación uno construye esta situación objetivo. Ahora, el concepto de estrategia quiere decir que pasar de esta situación a esta situación no es un acto de magia, sino implica tener estrategias, es tener una sucesión de acciones que me permitan llegar a esta situación objetivo, sabiendo que voy a tener que sortear muchos obstáculos, desde problemas económicos hasta rechazo político, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tengo que pensar estrategias que me permitan pasar de esa situación actual a esta situación objetivo. ¿Se entiende? Eso es lo que van a hacer en plan 1 y en plan 2. A esto en la cátedra le llaman diagnóstico, yo prefiero llamar situación actual, y esto es la situación objetivo, ¿sí? Vamos a una aproximación conceptual de la planificación estratégica ahora de ciudades. Es un enfoque que implica una actitud permanente de análisis actual y prospectivo. Es decir, tengo que saber dónde estoy, lo que se llama conocer la situación en base cero, o sea, cuál es la situación hoy, pero siempre también en perspectiva del modelo que yo quiero alcanzar en los próximos 5 años, ¿sí? Y que implica una respuesta, pero también una adaptación. ¿Qué quiere decir una adaptación? Es que la realidad es tan cambiante, cada vez más rápido, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, hace un par de años no sabíamos nada de inteligencia artificial. Ahora todos estamos usando inteligencia artificial y eso cambia el mundo, ¿no? Entonces tenemos que tener la capacidad con esta herramienta de adaptarnos a esos cambios, ¿sí? Así como en un momento fue Internet y así como un momento fue la telefonía celular y bueno, y los distintos innovaciones que aparecen. Y eso implica una reflexión estratégica, es decir, una visión de largo plazo de lo que se quiere lograr a futuro, y una planificación, o sea, una ruta de cómo hago para llegar a ese objetivo, y eso se logra con proyectos estratégicos y con un proceso de gestión.
para implementarlo, ¿sí? Fundamentar la gestión. Esta definición de Peter Drucker, que es del 54, me parece interesante, porque dice, la planificación no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Eso quiere decir que yo, en el presente, voy construyendo en el día a día ese futuro. No es que planificar es decir cómo va a ser el futuro, sino que ese futuro se construye con las decisiones del presente. El primer concepto que fue modificando la planificación estratégica es pasar al concepto de gestión estratégica, que quiere decir que hay que tener una estrategia territorial, es decir, qué quiero para ese territorio, pero también una gestión relacional. Una gestión relacional es pensar en cuáles son los actores sociales que van a llevar adelante esas acciones, ¿sí? Comúnmente pensando en redes de actores sociales. Y cómo pasamos al pensamiento estratégico que plantea un doble reto. Esto de pensar en el corto, pero al mismo tiempo en el mediano y en el largo plazo, y la adecuación a la realidad cambiante. Y se estructura en estos tres ejes. Pensamiento estratégico, que es esa reflexión que tengo que hacer, que es pensar el futuro partiendo de cómo estoy hoy e ir construyendo el camino hacia ese futuro. Eso se materializa en un plan estratégico consensuado con los actores sociales y, en definitiva, lo que concretan la transformación son los proyectos, ¿sí? Y después requiere la concurrencia de actores sociales, o sea, es de todos los actores sociales, multinivel, es muy importante la articulación de los gobiernos locales con las provincias y con la nación. Lamentablemente hoy en muchas provincias no hay ni siquiera diálogo con la nación. Intersectorial y transdisciplinar, es decir, entre los distintos sectores que componen una gestión, pero construir también una transdisciplina, que es tener una visión integral entre todas las disciplinas. Es decir, los urbanistas solo participamos de un colectivo de profesionales que cada uno aporta su mirada, ¿sí? El ecologista, el geógrafo, etc. Y la concurrencia territorial ya es pensar no solo a nivel local, sino a nivel regional y nivel metropolitano. Por ejemplo, no tiene mucho sentido pensar solo La Plata, para los que conocen La Plata, cuando vivimos en el Gran La Plata, que es La Plata, Berisso y Ensenada, y porque nos separa solo una calle, vamos a decir, no, planificamos hasta acá y de acá para allá planifica el de Berisso y de acá para allá planifica el de Ensenada. Tenemos que pensar como una conurbación, como una metrópoli, ¿sí? Que hay que pensarla toda junta. Y esto, que es una construcción metodológica que tiene su base en la metodología de la CEPAL, ven acá es como lo denominamos en la cátedra, en los trabajos prácticos, que es hacer un diagnóstico, hacer un plan, programas y proyectos, pero a mí me gusta esto de la CEPAL, decir, en el proceso primero están los principios y valores, que son los que van a guiar todo el proceso. Primero tengo que definir eso. Después hago el análisis situacional y después sí defino la visión estratégica, desarrollo las estrategias, desarrollo los proyectos y se implementa. Vamos al tema de definición de principios y valores. Por ejemplo, estos son los de la cátedra, lo voy a pasar rápido porque esto lo di en la charla inaugural. Pero bueno, partimos de estos conceptos, ¿sí? De un modelo de desarrollo sustentable con igualdad e inclusión. ¿Por qué? Porque estando en América Latina nos parece que la sustentabilidad, si bien es un concepto que integra todo, tenemos que reforzar el tema de la igualdad y la inclusión. Un poco nuestra visión como cátedra se desarrolla a partir de 4 ejes: la noción de territorio y desarrollo, la sustentabilidad con igualdad e inclusión, debatir una nueva agenda urbana y el enfoque estratégico. Esto me interesa desde la cátedra, digamos, tenemos una concepción de que la planificación es un sistema, el territorio es un sistema complejo,
y es dinámico, continuo, multidisciplinario, multiactoral, y este enfoque sistémico, y me interesa que entiendan que el espacio es un producto social, es decir, no nos interesa el hecho físico por sí mismo, sino cómo las ciudades son socialmente producidas, ¿sí?, por los actores sociales. Y esto tiene que ver con esa visión dialéctica de los procesos y de los actores que son los que construyen la ciudad. Incorporar el concepto de sustentabilidad, que Guimarães decía que la sustentabilidad hay que poner a los seres humanos en el centro, y que eso implica un estilo de desarrollo que sea ambientalmente, socialmente, culturalmente y políticamente sustentable, o sea, esa visión integral. A eso le incorporamos la acción ambiental, ecológica, climática, una relación equilibrada con la naturaleza, concebir a la ciudad como bien público y con igualdad de derechos, y la producción de una ciudad de derechos. Y ese concepto tiene que ver con este concepto de Abramo, que es un autor muy interesante para leer, que planteaba que es necesario formular un nuevo pacto urbano, y decía de interpretar el concepto de derecho a la ciudad por el de producción de una ciudad de derechos, porque plantea él que medio se convirtió en un eslogan, ¿no? Así como el desarrollo sostenible, entonces todos hablamos del derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad, y él dice, no, hay que producir una ciudad de derechos. Y después otro concepto que me parece interesante, que para él el hábitat digno no solo es pensar la distribución de acceder a los equipamientos, a los servicios, a la vivienda, etcétera, sino plantea la distribución equitativa de la riqueza urbana como forma de eliminar la desigualdad sociourbana, o sea, no lo plantea como un hecho físico solamente. Bueno, y estos son todos los principios que planteamos, lo fundamental de desarrollar políticas en todas las ciudades para el desarrollo urbano territorial con justicia socioespacial, y quiso hacerlo con la coproducción y decisión ciudadana. Fortalecer el rol del Estado en la producción de las ciudades, básicamente porque si las ciudades las maneja el mercado, como es hasta ahora, ya vemos cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces el Estado tiene que tener un rol de equilibrar esas desigualdades, ¿no? De hacer una ciudad más equitativa. El tema del crecimiento urbano y el suelo urbanizado es muy importante, después ahora lo vamos a ver. Debatir la manzana, o sea, ¿qué idea de manzana tienen ustedes como unidad básica para construir una ciudad? ¿Cómo es la relación de lo público y lo privado? ¿Cómo es lo formal? ¿Cómo piensan lo formal? ¿Qué altura tiene que haber en cada avenida? ¿Es una manzana homogénea? ¿Cómo es esa manzana? ¿Qué densidad tiene que tener esa manzana? Los usos, ¿cómo tienen que ser? ¿Hay usos mixtos? ¿Dónde van los usos industriales? ¿Qué hacemos con la actividad rural? Revertir la dinámica de la producción de la ciudad informal que está determinada por el actual mercado de suelo. Implementar políticas de vivienda, vivienda adecuada y que sea asequible a todos. El tema del espacio público y paisaje urbano de calidad, estos son los espacios que quedan en las supermanzanas del ensanche de Barcelona, e impulsar un nuevo modelo de movilidad que permita acceder a las oportunidades, incorporar la acción ambiental, ecológica y climática, y pensar una nueva gobernanza con perspectiva de género, a partir de definir un marco estratégico de actuación, nuevos instrumentos y una participación democrática y continua. Entonces vamos ahora a profundizar por ahí 4 temas que a mí me parecen importantes de la realidad. Uno de ellos es el crecimiento urbano. Entonces yo acá, en esta diapositiva, ¿qué hago? Defino mi visión o mi posicionamiento respecto al crecimiento urbano, y eso después se mide, se monitorea y se analiza a partir de indicadores. Esta relación, no se lo olviden, entre mi modelo conceptual y ese modelo conceptual, cómo se traduce en indicadores, porque si no, corro el riesgo de que sea solo un modelo conceptual teórico
que no logro bajarlo a la realidad. ¿Se entiende? Entonces, acá planteamos promover un rol activo del Estado en la producción del crecimiento urbano, impulsando un modelo compacto con crecimiento por densificación, renovación y completamiento. Densificación quiere decir poner más densidad en las áreas de la ciudad. Por ejemplo, si un sector, no sé, de acá del casco, tienen un piso, bueno, el casco da para 4 niveles y en las avenidas más aún. Renovación, es decir, en áreas donde están en desuso, ¿sí? O son usos que ya no están vigentes, se renuevan, o completamiento, aquellos lugares de la ciudad que no tienen usos y están vacantes, completarlos. Y desalentar la expansión de baja densidad, que es la que se da en nuestro territorio. O sea, todos los territorios en Argentina tienen esa situación de un crecimiento extensivo de baja densidad, un urbanismo de usos mixtos, o sea, tratar de diversificar y de mezclar la mayor cantidad de usos y que facilite obviamente el acceso a bienes y servicios que necesita la ciudadanía. Estos son algunos de los indicadores que después los pueden ver, pero vamos a ver algún caso. Esta es La Plata, por ejemplo. Fíjense cómo era, acuérdense el modelo fundacional, que era el casco, ¿no?, de la circunvalación para adentro. Después, fíjense cómo empieza a desbordar en 1950, en 2004, fíjense lo que está en rojo, cómo desbordó, y hoy llegamos a esta situación, ¿sí?, que hay más gente afuera que adentro. Hubo en este proceso, entre el 2004 y 2024, el 34% de extensión de la superficie urbanizada. Y disminuyó la densidad bruta y neta en un 16%. Entonces es un modelo ese que es insustentable. Ahora, la discusión del crecimiento urbano no es si es compacto o es extensivo. El problema que genera el crecimiento es que es una expansión sin equipamiento, sin infraestructura y sin servicios. Esto es lo que genera el crecimiento urbano, el modelo de crecimiento actual, ¿sí? Entonces, esto no es ciudad ni es un hábitat digno. Entonces, ese es el verdadero problema y por eso tenemos que preocuparnos por el modelo de crecimiento. Y todos estos 4 temas se relacionan, tienen que ver justamente con el acceso al suelo y la vivienda. Entonces también planteamos que el Estado tiene que tener un rol activo en el acceso al suelo y la vivienda adecuada a través de herramientas que permitan intervenir en el mercado de suelo. O sea, en la medida que el mercado de suelo ponga los precios en dólares, donde la mayoría de la población de los sectores pobres y clase media no pueden comprarse una vivienda por toda su vida, aunque ahorren toda su vida, entonces el problema está acá, ¿sí? Después, bueno, la importancia de que el Estado pueda producir suelo urbanizado, regularizar la valoración inmobiliaria, facilitar el acceso legal y asequible e integrar los barrios populares. Ahora vamos a ver, bueno, y estos son algunos de los indicadores. Fíjense esta realidad de La Plata. Es este modelo, con este mercado tenemos estas dos realidades. Tenemos los barrios cerrados y tenemos los asentamientos o barrios populares. Fíjense en este plano de La Plata, nosotros estamos trabajando ahora en plan 1 y plan 2 en esta área que ven acá. En azul, las urbanizaciones cerradas. Fíjense que se da más para la zona noroeste, que es más para Gonet, Citibel, Villa Elisa, todo eso, ¿no? Fíjense la cantidad que hay. Y fíjense la cantidad de barrios populares, ¿no?, en todo lo que es sur, este y oeste, ¿no? La Plata tiene récord, creo que son 166, si no me falla la memoria, barrios populares, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos barrios populares? ¿Vamos a dejar así? O sea, lamentablemente ya están, pero bueno, es toda una definición que se hace con eso. Y después hay ocupación, hay lotes ilegales también, hay ocupaciones por fuera de los límites del área urbana. Entonces, lamentablemente, todo este proceso de crecimiento y el tema del acceso al suelo y la vivienda nos está generando estos problemas.
Y tenemos estas situaciones. Esta es la ocupación de la mal llamada para mí toma, que es el asentamiento del ex Club de Planeadores La Plata, ¿no? Este era un predio que era del Club de Planeadores, y bueno, se fue ocupando por la gente que no encuentra otra manera de acceder al suelo y la vivienda, que es ocupando el lugar que encuentra, y bueno, pero es esta realidad, ¿eh? Fíjense esta urbanización, fíjense en lo que es la calle, o sea, es un hábitat que no es digno, ¿no? Como viven las condiciones de vivienda, ¿no? Todos estos chicos, la familia. Y bueno, en esto la provincia de Buenos Aires está llevando adelante un plan de urbanización como puede. Son 71 hectáreas, fíjense la dirección, la dimensión, 1.400 lotes y que eso tenga servicios básicos. En relación a la movilidad, acá también yo tengo una posición particular, no la municipalidad, por ejemplo, que la movilidad y el espacio público hay que concebirlos integralmente. O sea, los dos comparten el espacio público. O sea, cuando uno analiza la movilidad, no puede escindirse del espacio público. O sea, yo no puedo pensar el transporte aislado del espacio público, ¿sí? Entonces, el primer concepto es eso, que hay que abordar la movilidad, el espacio público y el paisaje de manera integral, donde el objetivo en el caso de la movilidad no sea moverse de un lado para otro, sino acceder a las oportunidades urbanas, priorizando estos modos que son los peatones, los ciclistas y el transporte público, junto a los modos más eficientes. Los modos más eficientes son los más limpios, es decir, los que emiten menos emisiones de gases de efecto invernadero. Lamentablemente, el 99% de los vehículos de La Plata andan a combustible fósil y tiran dióxido de carbono. Y los modos que ocupan menos espacio viario, ¿sí? Por ejemplo, un colectivo ocupa menos espacio para trasladar más gente que un auto particular con una persona que la maneja, ¿sí? Reduciendo el impacto del tránsito, el tráfico automotor, del auto privado y ampliando el espacio para las personas. Acá, bueno, ven algunos de los indicadores para analizar eso, y este es el modelo que les planteo, ¿ven? Acá ven los medios, los distintos modos de movilidad, acá están los más limpios y acá los más sucios. Los más limpios quiere decir, estos globos son las emisiones de gases de efecto invernadero que genera cada medio. Entonces, lo que se plantea es que el peatón, el ciclista, el auto eléctrico y el transporte híbrido o eléctrico producen menos emisiones. Pero fíjense la ocupación del espacio. Por ejemplo, si uno cambiaría todos los autos actuales que andan a combustible fósil por autos eléctricos, terminaría también inundando las calles de auto, con lo cual es una solución parcial, pero sí el transporte público también ocupa menos lugar, aunque genera un poquito más de emisiones de gases de efecto invernadero. Y la pirámide está invertida, ¿no? O sea, la prioridad la tienen los peatones, los ciclistas y el transporte público. Y último, el vehículo particular. Acá es cuando yo le digo que cada uno tiene que tomar una posición, porque si yo creo en este modelo, y si el día de mañana soy funcionario, y bueno, tengo que hacer un análisis en función a este modelo. Ahora, si otro funcionario cree que es más importante que esto tiene que estar acá, el análisis y el diagnóstico que va a hacer es otro. O sea, cuando un funcionario toma la decisión de eliminar una rambla de 5 metros que tiene verde, árboles, sacarlo para que pasen cada vez más autos, ¿sí? Vamos a poner ejemplo el diagonal 74 de 1 hasta el acceso a la autopista. Bueno, uno que está priorizando ahí, está priorizando al vehículo, no al peatón, y tampoco está priorizando la calidad del espacio, ¿sí? Ahora uno dice, bueno, pero ¿y lo que pasa es que dónde pongo los autos? Bueno, hay que pensar, es un sistema integral de movilidad que hay que pensar
distintas estrategias de intermodalidad para que mantengamos la calidad del espacio público, que a mí me parece importante, y que no dañemos el ambiente. Y también acá hay una desigualdad entre centro y periferia. Fíjense lo que pasa, ¿no? En el centro pasan todas las líneas de transporte, ¿no? Todo va hacia el centro, muy poco hacia la periferia, y en la periferia pasa esto, o sea, no pasa el colectivo y hay largas colas, además el viaje es más largo, etcétera, ¿no? Entonces siempre se da, fíjense que en todos los temas que estamos tratando siempre aparece el tema de la desigualdad. Y finalmente el tema del espacio público y el paisaje urbano, hay que pensarlo integrado con la movilidad, con el objeto de recuperar el espacio público para las personas, ¿sí? No para el auto, recuperémoslo para las personas, garantizar su accesibilidad y la apropiación social, naturalizar la ciudad y aumentar los servicios ecosistémicos de los espacios verdes para mejorar la calidad ambiental y estancial del espacio público. Estancial quiere decir el estar en la calle, en el espacio público, ¿sí? Yo cuando era chico jugábamos en la calle, bueno, ahora se ve, por ejemplo, en las plazas, muchos jóvenes, muchos de ustedes van a tomar mate, ¿no? Bueno, ese es el espacio público, tiene que ser un lugar, es un bien común, un lugar de apropiación, de encuentro social, de debate, de lucha, etcétera, ¿sí? No es el lugar del automóvil. Entonces el problema es este, acá no hace falta que lea esto. Esto es lo que pasa, o sea, cada vez hacemos veredas más chiquitas y todo esto es el espacio que le regalamos al auto. Entonces uno de los objetivos tiene que ser recuperar el espacio público que nos robó el automóvil. Y esta desigualdad también se da en los espacios verdes. Esta es la Plaza San Martín, que seguramente muchos la conocen, con distintas plantas, arbustos, césped, luminaria, banco, bla, bla, bla. Y esta es la Plaza de Abasto, ¿sí? Que es un pobre caminito, no hay un árbol, y los juegos, no sé, tampoco tiene juegos, o por ahí en algún lugar hay juegos, y bueno, entonces esa desigualdad se da también en el espacio público, ¿no? Después tengo otros muchos ejemplos. Por ejemplo, fíjense, la 66, no sé si la conocen, la avenida 66, viene con Rambla hasta la 131. Y a partir de que uno pasa la 131 hacia la periferia, hacia Los Hornos, por ejemplo, desapareció la Rambla, es el espacio del auto, no hay vereda, no hay árboles. Bueno, está esa diferencia, ¿no? Y vamos a ver rápido, para no aburrirlo, algunas prácticas interesantes. Esta es la llamada ciudad de 15 minutos o el territorio de la media hora. ¿Qué plantea como planificadores? Que haya una organización policéntrica, es decir, una ciudad distribuida, no una ciudad que tiene un solo centro, como se dieron históricamente las ciudades, ¿no? Las ciudades comúnmente crecieron con un gran centro y después se van extendiendo concéntricamente, ¿sí? Entonces, esta propuesta plantea eso, una ciudad distribuida como pequeñas ciudades, en barrios, en la ciudad. Y que sea de proximidad, que en un radio de aproximadamente 15 minutos o 500 metros, uno pueda acceder a las actividades básicas. Y se basa en estas 6 funciones sociales básicas, que es habitar, trabajar, abastecerse, disfrutar, aprender y cuidarse. O sea, uno tendría que tener en cada barrio este acceso a estas funciones básicas. Y esto me interesa a ver si lo pueden conceptualizar. La circularidad social plantea un planeta sostenible, esto es lo que le digo, el marco, el posicionamiento del cual lo ven. La sociabilidad, el bienestar, la justicia social, económica y climática, la dignidad y la humanidad. Esos son valores que plantea esta teoría. Y plantea que desde este enfoque uno puede acceder a estas 6 funciones en 15 minutos o a otras funciones en 30 minutos, utilizando estos medios. O sea, cuando plantea la movilidad,
plantea priorizar el peatón, el ciclista y el transporte público, que se complete todo eso con muchos servicios y que todo eso lo plantean científicamente, que se verifiquen en datos y construye científicamente, que no los quiero complicar, pero una matriz de alta calidad de vida social. Entonces, con estas fórmulas uno puede medir en cada barrio cuál es la calidad de vida social, ¿sí? Después plantea como 4 grandes enfoques, que es la proximidad, incorporar la ecología, la solidaridad como valor y la participación ciudadana, ¿sí? Y después hay 4 conceptos que son el cronourbanismo, que lo que plantea Moreno es que el tiempo que se pierde en la movilidad, por ejemplo, ir 1 hora a Buenos Aires, media hora, se recupere para las necesidades humanas. La cronotopía es que se piense que cada espacio se puede repensar y que tenga multiusos. Por ejemplo, una escuela que funciona de lunes a viernes, los sábados y domingos puede tener tranquilamente otro uso y así cualquier otro espacio, ¿no? Y la topofilia es el amor al lugar que nos permita vivir, trabajar y prosperar. Este es un tema difícil que yo a veces lo hablo con mi hijo que está viviendo en Nueva York y yo le digo que acá en La Plata me siento como que tengo arraigo porque me siento con identidad, porque reconozco mi barrio, quiero la universidad, quiero un club, me siento parte de este lugar. Y esa cuestión tiene que ver con eso, ¿no? Con el amor que uno tiene a un lugar, al arraigo, ¿sí? Y es un tema que es difícil de explicar porque tiene que ver con la, no sé, con la sensibilidad de cada uno o las búsquedas que tenga cada uno en su vida. Pero bueno, Moreno lo plantea así. Y plantea 8 principios a respetar: que haya proximidad a los servicios esenciales, una densidad orgánica, que haya usos mixtos, espacios públicos de calidad, transporte público eficiente, movilidad activa que sea baja en carbono, inclusividad de todos y ubicuidad, esto de la descentralización. Y acá les voy a empezar me interesaba mostrarles teorías que después se materializan en la realidad. Y este es un ejemplo, fíjense. El mapa de la concentración de nitrógeno promedio, fíjense en el 2010 lo que estaba en rojo, cómo disminuyó en 2015, en 2020 y en 2024. Entonces pasaron de una ciudad en 2010 de alta concentración de nitrógeno a esta concentración, ¿sí? Más vinculada a cerca al 0 en microgramos por metro cuadrado. Bueno, estas son acciones que cuando uno tiene ese enfoque, estas acciones tienen estos resultados. Y estos resultados tienen que ver con ni más ni menos que con la salud de las personas. O sea, con esto se mueren menos personas. Acá se mueren más personas, ¿sí? Acá en La Plata, lamentablemente, y en toda la región, no medimos la calidad del aire, ni siquiera, y tenemos un polo petroquímico acá. Y muchos platenses se han muerto, y nos moriremos, por decirlo, por producto de ese tema. Fíjense, este es el río Sena, en París. Antes, en el 1962, transitaba el vehículo. Y bueno, después de 2016, 2017, con este concepto, con la alcaldesa Ana Hidalgo, se constituyó en un parque urbano que da al río en un espacio de disfrute para los ciudadanos, ¿sí? Y el auto anda por otro lado. Lo mismo para determinadas calles. Esta es la calle Rivoli, que es un eje este-oeste de París, que tenía esta característica, invadido por los autos, ¿sí? Y bueno, ahora la convirtieron en un espacio para la movilidad peatonal y ciclista. Por eso me gusta que vean cómo las teorías se traducen en transformaciones reales. Este es el tema de las escuelas, que como las escuelas, cuando se usan en la semana, la usan los niños, pero después el fin de semana se puede utilizar como espacios de recreación, inclusive como refugios climáticos. O sea, en Barcelona, por ejemplo, o en París también, cuando hay olas de calor,
uno puede acceder a las escuelas y hay espacios de sombra, espacio para refrescarse, etcétera. Y es un espacio existente. Y lo otro que se han preocupado es que las calles escolares sean transitables y verdes, o sea, eliminar el tránsito del vehículo y que sea un espacio pacificado, digamos, con mucho verde. Y el tema de las calles jardín, o sea, cómo incorporar la naturaleza, ¿sí?, a la ciudad. El tema de la vivienda social, fíjense cómo procuraron que haya un equilibrio de distribución de vivienda social en todo París, ¿sí? O sea, estaba esto concentrado mayormente en el área central, bueno, todo eso, la vivienda social se distribuyó. Y inclusive algunos edificios corporativos o empresariales se convirtieron en vivienda social, vivienda de alquiler. Esta es una vivienda social. Y este es otro tema también muy importante, como la regeneración urbana, como unos espacios, en este caso del ferrocarril, que estaba en desuso, que era de 53 hectáreas, lo convirtieron en un ecobarrio, ¿sí?, que se llama así, Clichy, no sé cómo se pronunciará, que está destinado 50% a la vivienda social, después mitad y mitad para los sectores medios y altos, y tiene 25.000 habitantes. Y tiene esta calidad, fíjense, el antes y el después, ¿no? Esto apunta a crear nuevas centralidades. Barcelona también tiene un concepto que es un poco crítico del enfoque de Moreno, y ellos plantean un modelo económico para habitar, entender la ciudad a través de los barrios, y plantean el derecho a la ciudad y la vivienda, los equipamientos sociales, la movilidad sostenible, volver a caminar, naturalización y biodiversidad urbana, el espacio urbano y el verde urbano. Esto es lo que pasó en Barcelona, seguramente ustedes lo vieron. Barcelona en 1840 tenía esta escala, bueno, y después fue creciendo con el ensanche de Cerdá, en la época de los Juegos Olímpicos ya era esta escala, y ahora es mucho más que esto, que es la región metropolitana de Barcelona. Entonces, un poco lo que pasó es, de la ciudad centralizada, de la ciudad radial en la era industrial, que tenía un centro único y después un crecimiento concéntrico, al concepto de una ciudad policéntrica, o sea, empezaron a aparecer subcentros, digamos, al centro, y lo que plantea este enfoque es que sea una ciudad distribuida, ¿sí?, la ciudad de los 15 minutos en la era de Internet. ¿Ven? Esto es Barcelona, entonces lo que plantean es todos estos barrios que tienen un radio de 500 metros y 25.000 habitantes. Esa sería la unidad habitable, que está sacado de un estudio que tiene que ver con que todas las personas hacen todas las actividades que necesitan en ese radio, ¿sí?, caminando. Entonces de ahí sale ese radio de 500 metros. Entonces, ¿qué estudio empezaron a hacer? Ellos se tomaron de los mercados que tenían 40 y pico, o sea, había 44 barrios que tenían mercados, entonces completaron la cantidad de mercados, por ejemplo, con este edificio que es conocido, el de Santa Caterina, ¿sí? Entonces completaron todos los barrios con mercados, después hicieron el mismo análisis para salud, lo mismo para las bibliotecas, ¿no? Fíjense esta biblioteca de Foster y de Jaume Foster y de Cataluña, ¿sí? El tema del trabajo, que es un tema muy interesante, acá en marrón ven las áreas de Barcelona que expulsan trabajo y las áreas que concentran. ¿Por qué hacen este análisis? Porque tratan también de que sea más equilibrado el tema del trabajo, ¿no? Hoy por hoy, con todo el tema del trabajo virtual, por ahí no es necesario desplazarse tanto, ¿sí? El tema de las avenidas que conectan los barrios, el tema de cómo distribuir el trabajo, en este caso la fabricación digital y la innovación, cómo distribuirla en todos los barrios para que no se desplacen la población y encuentre trabajo en sus barrios. El tema de que es muy importante hoy es la red digital, también que todos tengan fibra óptica, ¿no?, en su barrio. Obviamente el transporte, que cosa todos los barrios. Y bueno, un poco es este esquema, ¿no?, de que hacer una planificación de ciudad distribuida en barrios y buscar la calidad de los espacios públicos. Y esta es la calidad de los espacios públicos, este se llama el Paseo San Juan, ¿sí? Fíjense esta transformación
que era una avenida llena de autos, la calle se ensanchó a 17 metros, se hizo un corredor ambiental, que tiene estas especies de plazas continuas, lugar para caminar, y lo que era un mar de autos se transformó en el lugar para las bicisendas, ¿sí? Después se organizó solamente 2 carriles para bus y auto particular, ¿sí? Y bueno, ven, esta es la calidad del espacio. Fíjense la cantidad de árboles que se plantaron, estos eran los plátanos existentes, se plantaron 2 hileras más a cada lado. Y bueno, cuando hablamos de calidad del espacio público, hablamos de esta calidad. ¿Sí? ¿Ven? Estos lugares. Esto me interesa, se los paso rápido, que es el enfoque social, porque si no parece como que todo es ambiental y natural. Es muy importante el plan, por ejemplo, en este caso el plan de barrio, es focalizarlo en cuáles son los barrios vulnerables. O sea, si nosotros estamos hablando de desigualdad, hay que identificar cuáles son los barrios vulnerables para, mediante un plan, reducir esas desigualdades socioterritoriales, ¿sí? Fíjense, acá llevaron primero este plan entre 2017 y 2020, que hicieron 10 planes de barrio y después entre 2021 y 2024, 23 planes, o sea, se ampliaron a 15 barrios. Y bueno, estos eran los ámbitos de actuación, o sea, era un plan más social: educación, derechos sociales, equidad de género, acción comunitaria para los más vulnerables, empleo, impulso económico, economía social, espacio público, accesibilidad, vivienda, sostenibilidad ambiental y emergencia climática. Esto es lo que yo digo, que cada actor prioriza su acción, ¿sí? En este caso es la cuestión social, les paso rápido, bueno, son distintos proyectos del plan de barrios. Y para terminar, el urbanismo ecosistémico de Salvador Rueda también parte, ven, de este concepto, ¿sí? De modelo de ciudad sostenible, que se basa en estas 4 definiciones teóricas, que es que tiene que ser compacto en su morfología, o sea, compacto en su estructura física, complejo en su organización. O sea, es muy importante el rol de los actores sociales como actores de transformación y el tema de la diversidad de actores y de usos, que sea eficiente metabólicamente, esto tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales, la protección de los recursos y los servicios ecosistémicos, y que sea cohesionado socialmente. Lo que me interesa también, que esto le puede servir a ustedes para el trabajo, esas 4 grandes ejes que recién les decía, se basa en 15 principios. O sea, acá toma definiciones: reducir el consumo de suelo, que haya equilibrio urbano, que haya accesibilidad y derecho a la ciudad, que existan los derechos ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno define sus principios y valores. Y otra cosa que me interesa es cómo pasa de los 4 conceptos a los 15 principios y pasa a los indicadores, que son lo que me permiten medir y trasladar la teoría a los hechos, ¿sí? En este caso acá los usa para ir midiendo la evolución de cada uno de estos principios, cómo van evolucionando. Y acá les traigo un ejemplo, ¿ven? Esto es un indicador, por ejemplo, dotación de equipamientos básicos, plantea que tiene que haber entre el 75% como objetivo mínimo y el 100% sería el objetivo deseable. Y esto también no me meto para no confundirlos, pero tiene una fórmula para medir la sostenibilidad de la ciudad, que básicamente relaciona los recursos naturales, los recursos, con la organización urbana, cómo se da en el tiempo, ¿no? Y donde E, que está acá, que es lo que serían los recursos, es el consumo de energía, N es el número de personas jurídicas urbanas o actores sociales, y H es la diversidad de personas. Y tiene 2 instrumentos que son muy interesantes, que es lo que se conoce como supermanzanas. ¿Qué son las supermanzanas? O sea, el modelo que nosotros estamos acostumbrados es este, ¿no? En que las manzanas son atravesadas por todo el tipo de tránsito en todos los sentidos. En cambio, las supermanzanas organiza el tránsito pasante cada 3 manzanas, ¿sí?
Entonces, acá adentro uno puede entrar con el auto y hacer este rulo y salir, tiene que entrar a 10 kilómetros por hora, con lo cual lo que hace es recuperar el espacio para las personas. Fíjense cómo era antes con ese modelo, ¿sí? Y cómo ahora todo ese espacio se recuperó como espacio público, ¿sí? Entonces se recuperó entre el 60 y el 70% de espacio público. Es un montón. Pensando solamente una estrategia de organización urbana. Y después también lo plantea en 3 niveles, o sea, como si fuera un corte de la ciudad, donde dice, bueno, el techo puede ser verde, el techo me sirve para generar energía fotovoltaica, el techo también me sirve para recoger agua de lluvia y lavar el auto. Una vez a mí me duele a veces cuando veo a la gente regando no regando, limpiando la vereda con la manguera, con agua potable, ¿no? Que le falta a la gente que vive a 10 cuadras, pero la señora limpia la vereda, el otro limpia la 4x4 con un soplete, qué sé yo, ¿cómo se llama eso? Y bueno, y tenemos esas contradicciones, ¿no? El cero como espacio público verde y de asociación social y mandar todo lo que son las infraestructuras grises y el auto debajo del cero, ¿sí? Ese es el modelo de 3 niveles. Y por último, les voy a pasar rápido el tema que a mí me parece que es un lindo ejemplo para mirar, Vitoria-Gasteiz, que plantea estos principios: consumo eficiente del suelo, cohesión social, biodiversidad, autosuficiencia de los... Este caso es la aplicación del urbanismo ecosistémico a una ciudad que es española, que se llama Vitoria-Gasteiz, que plantea un plan de movilidad y espacio público junto, ¿sí? Más una estrategia de infraestructura verde. Entonces, fíjense en las intervenciones. Así era esta calle, que se llamaba Sancho el Sabio, y así quedó ahora. ¿Qué resultados tuvo? Se ganó el 64% de superficie peatonal, se redujeron el 8% los niveles de ruido, el 40% las emisiones de gases de efecto invernadero y se redujo el 63% el uso del coche. O sea, resultados. Esto se llama pacificar el tráfico o calmar el tráfico. En algunas ciudades, bueno, se pone estas zonas 30, ¿no? O sea, no se puede ir a más de 30 kilómetros por hora, inclusive, como vamos a ver, en algunos lados directamente no se puede entrar el auto, ¿sí? Y se incorpora la bicicleta, se reduce el espacio para el uso de los vehículos. Entonces, después se plantea pensar la movilidad peatonal con algunas estrategias como donde se cruza nivelar el nivel de la vereda, ¿no? y la calle. Entonces, ahí el vehículo tiene como que saltar un pequeño espacio y el peatón tiene como una continuidad y prioridad para transitar. Se amplían las veredas. Bueno, acá hay lugares con desniveles, por eso tienen estas rampas. Y se plantea estos cortes, ¿no? O sea, eso sería bueno que ustedes lo vean. Hoy el corte es así, o sea, predomina el auto, ¿sí? Y conviven no muy bien el ciclista con los vehículos. Y acá la estrategia es ampliar el verde, ordenar el tráfico, ¿sí? Por donde pasa la bicicleta que se duplica, el transporte público y reducir el espacio para el vehículo. La movilidad peatonal, cómo pensar una red, ¿sí? De movilidad peatonal en la ciudad, donde uno quiere ir a caminar. A mí me encanta caminar porque me hace bien a la salud, qué sé yo, camino 1 hora y pico por día, y está bueno tener una red donde uno puede ir a caminar. Lo mismo la movilidad ciclista. Fíjense la red ciclista que tiene. Acá en La Plata, a mí me gusta andar en bici, tengo la bici, pero no voy al trabajo en bici porque pues, no tengo bicisenda, o sea, tengo miedo que un micro me revolee por los aires. Acá en La Plata hay pocas bicisendas, son malas, o sea, no tienen las condiciones de seguridad, o sea, uno no tiene continuidad para llegar a los distintos lugares y no existe una red, ¿sí? Entonces, esto es importante planificarlo.
Y eso requiere también infraestructura, porque cuando uno usa mucho la bicicleta, como qué sé yo, en Ámsterdam o en Copenhague, es tanta la cantidad de bicicleta que hay que empezar a pensar en lugares de estacionamiento de bicicleta ya importante. Hay lugares que son varios pisos de estacionamiento. Hay lugares del primer mundo donde uno deja la bicicleta, ve una máquina, se la lleva, te dan un número y después te la devuelven. Y la usa en invierno, en verano, y no es gente pobre que usa la bicicleta, es gente que tiene dinero, que llevan los 4 hijos en bicicleta con un carrito atrás y van a la escuela en verano, en invierno, es una cuestión cultural. Todo esto requiere de cambios culturales. El transporte público obviamente es importante, en pensar distintos modos, en este caso un tranvía, bueno, cómo ordenar el transporte público existente, fíjense acá lo que era la red, bueno, acá parece un poquito más ordenada. Siempre, bueno, bus híbridos, y a pesar de que pasa el bus, pero bueno, que la calle sea dominada el espacio público por los peatones, ¿no? Estas son las zonas OTA que les decía, o sea, zonas de restricción donde el vehículo no puede entrar directamente. Esta es la existente y la preveían ampliar acá y después acá. Obviamente para esto, uno después cuando uno llega acá y no accede, bueno, tiene que tener modos de acceder peatonalmente o en distintos medios a los distintos usos. Y esto es la estrategia de infraestructura verde, cómo potenciar la biodiversidad, la calidad ambiental, etcétera. Fíjense, una estrategia bastante interesante es que hacer un anillo verde de parques, que permita separar lo urbano de lo rural. ¿Sí? Esto muchas veces, esa relación entre lo urbano y lo rural requiere de una amortiguación de un espacio de transición, que en este caso se da por estos grandes espacios verdes. Y también tiene este concepto de red del sistema de infraestructura verde, donde hay elementos núcleos, que son los parques, el anillo verde y los grandes parques urbanos. Hay nodos verdes en la ciudad, hay otros nodos más claritos que son difusos, y todo está conectado, ¿sí? Conforma una red, de manera que uno puede ir a cualquier lugar por estos corredores verdes que ven acá, ¿sí? A esto se le llama naturalizar el barrio. Y fíjense la cantidad de proyectos, 111 proyectos de infraestructura verde en la ciudad. Y naturalizar es un poco esto, ¿no? O sea, no hacer una arquitectura moderna de mucha vereda, ¿no? Sino naturalizar un poco, volver a la naturaleza, en el caso nuestro de la región pampeana, ¿no? Estos son corredores también. El tema de la gestión del agua, la importancia de los bañados, cómo recuperar los bañados, la importancia que tiene en todo el sistema hídrico de la región, y cómo en vez de entubar los arroyos o ríos, se los recupera y son parte de un paseo. Esto se da en muchas ciudades como Cuenca, en Ecuador, acá en Victoria-Gasteiz. Bueno, Cossack planteó un arroyo, no me acuerdo cuál era, de Buenos Aires, que no sé si era solamente una propuesta, pero bueno, esa era la idea. Y lo otro es el tema de la agroecología urbana y mejora de suelos. Ustedes saben que en La Plata tenemos en toda la zona, digamos, desde la 100, vamos a ponerle 167, por decir algo, hacia Ruta 2, hay mucha zona rural con mucha actividad agropecuaria. Sobre todo La Plata es uno de los principales productores flori, fruti, hortícola de Argentina. Pero, ¿qué pasa? Tiene un modo de producción capitalista, digamos, se usan agroquímicos, usan los invernáculos. No sé si han mirado por foto aérea esos lugares y uno ve que el 90, no sé si el 90, pero el 80, 70% del rural está cubierto por los invernáculos. Entonces ahí esto propone una teoría de volver a la agroecología, ¿sí? A producir vegetales, frutas de manera orgánica, ¿sí? Cuidar el suelo, bueno, y por ahí
incentivar y buscar lugares para hacer estos huertos urbanos, ¿no? O huertas ecológicas. Paseos con sombra por el tema de la ola de calor, que cada vez van a ser más intensas. Bueno, el tema de los edificios, que también se puede empezar a intervenir, tanto con cubiertas verdes como con fachadas verdes, o algunos pedazos que quedan en la ciudad, espacios residuales, convertirlos en lugares verdes de absorción del suelo. Y este es un tema cultural, o sea, cómo uno, desde la intervención en los jardines de infantes, en las escuelas, proponer campañas de plantación, generar huertas escolares, o sea, cómo generar esa conciencia ecológica de manera cultural, que es importante esa transformación. Bueno, por suerte para ustedes terminé. ¿O falta un cachito? Falta un cachito, no sé si les explicaron un poco cuál es la idea del trabajo que podrían hacer, no sé si, porque lo hablé con Claudia. Ah, bueno, está planteada. La idea, yo les di, porque bueno, esta es una teórica. Todos estos temas se pueden profundizar, están más profundizados en distintos textos, ¿sí? Este es el del CIDEU, que es sobre pensamiento estratégico. Este es el Plan de Acción Regional para América Latina de la Nueva Agenda Urbana. Esto que escribí yo es sobre el encuadre teórico de nuestra cátedra. Este de Moreno es sobre ciudad de proximidad, que hay muchos textos sobre Moreno, algunos son más gráficos, este tiene mucho texto, pero por ahí los conceptos básicos están, y el urbanismo ecológico de Salvador Rueda. Entonces, ¿el objetivo qué es? Yo creo que con este trabajo, si yo fuera docente, para mí el estudiante se juega el coloquio o no coloquio. Se juega mucho. El trabajo plantea lo siguiente. A partir de del conocimiento que ustedes adquirieron en teorías, desde que empezó, que termina ya, dentro de poquito, más las bibliografías que les dimos, esta que yo les di, análisis crítico, acuérdense, no es que lo que ustedes leen ahí es la verdad, tampoco es una guía. Léanlo críticamente, más esta teórica que les estoy dando. Les proponemos que identifiquen y desarrollen 10 conceptos, pueden ser 12, pueden ser 15, qué sé yo, pero aproximadamente, basados en principios y valores que orienten una respuesta a los desafíos urbano-territoriales de nuestro siglo en Latinoamérica, ¿sí? Para promover un modelo de desarrollo sustentable con igualdad. Y esos conceptos que ustedes escriban van a ser la cajita de herramientas que ustedes se van a llevar a Plan 1 el año que viene, y desde esos anteojos van a mirar los trabajos prácticos de Plan 1, ¿se entiende? O sea, son los conceptos desde el cual ustedes aprendieron en teorías y que lo van a poner en práctica en Plan 1 y después en Plan 2. Ese es el sentido de esta teórica, digamos, que incorpora todo lo que ya vieron, la bibliografía. A mí me interesaba también que los docentes le propongan otras bibliografías, porque, qué sé yo accedí a esas porque, no sé, la vida me llevó para ese lado, pero cada docente tiene su propia historia, sus propios temas, entonces está bueno que también les incorporen otra. Y esta teórica que un poco les dio como un pantallazo de distintas teorías. Entonces, en el trabajo, esos 10 conceptos, no quiere decir que ustedes copien de acá y peguen esos 10 conceptos, sino que reelaboren, pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pueden estar de acuerdo en 5 sí y 5 son nuevos, qué sé yo, no sé. Pero lo que me interesa es que se formen, digamos, yo me pienso, el estudiante de planificación territorial, antes de entrar a cada teorías, digamos que tenía un conocimiento, vamos a ponerle del 1 al 10, 1 sobre planificación territorial. Entonces, supongo que a lo largo de todo este proceso, ustedes se van con un concepto entre 8 y 10, vamos a suponer, o 7 y 10, que son, por eso les digo coloquio, pero
¿Eso cómo lo tienen que demostrar? Con que han incorporado una serie de conceptos que son los que les van a permitir en el próximo año desarrollar los trabajos prácticos. ¿Se entiende el sentido del trabajo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Los docentes algún aporte quieren hacer? ¿Alguna mirada distinta? Dale. Es buena la pregunta. Yo la mayoría de los trabajos que iba a poner vinculados a Argentina eran los de soluciones basadas en la naturaleza, pero como ya los mostró Daniel Cosa que en su clase especial, acuérdense que esos ejemplos que él dio tenía una intervención en el asentamiento, no sé si era el Padre Mujica o cuál era un asentamiento de Capital Federal, la Carbonilla. Después tenía otro en San Martín, provincia de Buenos Aires. Tenía otro en el arroyo, no sé si era Maldonado. ¿Sí? Lo que nos pasa es que lamentablemente en las ciudades, no sé si decir latinoamericanas, podríamos decir Argentina, justamente por la desigualdad, estamos atrás de las urgencias y no de las cuestiones de largo plazo, ¿no? Y hay veces que estas cuestiones es como que son dejadas de lado, ¿no? Y tenemos esas contradicciones como por ejemplo el tema del crecimiento urbano y las consecuencias que tienen en nuestros países. Que aparte son temas que no, la verdad, lamentablemente nunca se van a solucionar. O sea, ahora te doy. El haber permitido, por ejemplo, que La Plata viva gente, no haber permitido, podríamos decir que no se haya encontrado una solución de acceso a un hábitat digno que haya hecho que la gente se tenga que ir a 650 a vivir en esas condiciones o que la gente tome predios y acceda a lugares muchas veces al lado de los arroyos. Entonces, lamentablemente, todas estas cuestiones de, de, de importancia, digamos, para lo que es un desarrollo sostenible con igualdad, no se desarrollan demasiado en nuestro país. Tampoco tenemos mucha cultura de la planificación y acción. Son muchas cuestiones, pero está buena la pregunta. No sé si... Sí, ¿por qué? Hay muchos factores, ¿no? Una es eso de estar siempre detrás de las urgencias, tapando agujeros. Después son las discontinuidades de las políticas. O sea, tampoco tenemos cultura, o sea, no hay un plan consensuado. O sea, lo que creemos cuando planteamos el tema de la participación y la coproducción de la ciudad es que las decisiones sean colectivas y sean cuestiones de Estado, o sea, que sean independientes de los gobiernos y que se decida ir hacia un rumbo. Eh, y a partir de ahí, todo gobierno que venga siga ese rumbo, ¿sí? Lo que tenemos que consensuar justamente, o lo que se plantea es consensuar cuál es esa agenda urbana. Lo que pasa es que no hay planes. Yo te podría decir, no sé, La Plata, lamentablemente, a pesar de que algunos políticos dicen que tenemos un plan, qué sé yo qué,
No tenemos, yo creo que el último plan de La Plata fue el de 1882, que es la ciudad fundacional. Y después, o sea, se hicieron trabajos, libros, publicaciones, pero después uno no lo ve, lamentablemente. Así que bueno, nada. Siempre la ciudad europea es absolutamente distinta a la latinoamericana. En Latinoamérica es el territorio más desigual del planeta, no el más pobre, sino el más desigual. Y como dice Chacho, la tradición de planificación en Europa persiste, digamos, es parte de sus formas de trabajo, siempre sobre ciudades formales, ¿sí? No estamos viendo en Europa qué pasa con los inmigrantes legales, ilegales, eh, sectores que no acceden, digo, hoy no, hace ya 15, 20 años, los hijos y las hijas de profesionales en Londres, en París, en Viena, no acceden a vivienda dentro de la ciudad, se tienen que ir fuera de la ciudad, porque hay algo que está pasando con la planificación que no está resolviendo los problemas de la gente. Ahora, Latinoamérica tiene países con larga tradición de planificación y países que tuvieron interrupciones en esos procesos de planificación. Brasil y Colombia, como ser, tienen larga tradición de planificación. Quiere decir que las ciudades son mejores. En general, Brasil y Colombia son países más desiguales que Argentina, ¿sí? Y vuelven a planificar sobre la estructura formal de la ciudad. Argentina tiene la particularidad de hacerse cargo de la desigualdad trabajando sobre los barrios populares, que fue bastante pionera dentro de todo, dentro de Latinoamérica, en lo que llamamos la integración sociourbana. Entonces, pero perdió la tradición. ¿Cuándo la perdió? ¿La perdió porque quiso? No, fue una voluntad de la dictadura militar, cívico-militar del 76 al 83, que destruyó los procesos de planificación que venían, porque había habido planificación de la época de Perón, planificación de los desarrollistas, no tanto en urbano, pero sí en desarrollo del país. Hubo una voluntad de interrumpir, de destruir esa escuela, se recupera temporalmente, hoy no vamos ganando con la planificación, no está en agenda. Brasil, a pesar de tener su gobierno militar también, nunca discontinuó las políticas de planificación. Y de hecho, la intervención más importante que conocemos, que es la de Curitiba, que trabajó sobre el mercado de suelos en función de un sistema de movilidad, se hizo en plena dictadura, ¿sí? Entonces, son múltiples los procesos que pasan. En lo que estamos viendo en Europa, estamos viendo en la ciudad formal. Y acá, en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, inclusive en La Plata, dentro de la ciudad formal vas a encontrar bicisendas, espacios públicos de calidad, ¿sí? No es que no los vas a encontrar. Están porque se traen también esas ideas de las ciudades básicamente europeas, porque Estados Unidos es otra cosa. El problema que ahora tenemos es que la planificación no está en agenda pública, no está pensada, si ni siquiera podemos saber qué va a pasar de acá a un mes. O sea, estamos con la cabeza bastante apretada. Sí, y a ver, se me ocurre, después en Medellín también tiene un buen trabajo de un plan de ordenamiento territorial y un plan de integración sociourbana en Latinoamérica. Hay algunos casos. Pero bueno, lamentablemente, hablando acá de, qué sé yo, de nuestra región, yo creo que no hay una cultura de la planificación. A ver, primero estamos en un modelo económico capitalista liberal que primero genera una desigualdad social que se traduce a lo espacial. Entonces, eso primero, porque eso es una realidad. Y si bien hay gobiernos que intentan tener una visión más inclusiva de los sectores desfavorecidos de ese modelo, hay una descontinuidad de la gestión en La Plata, es tremenda, ¿no? O sea, saltamos de una gestión a otra y después las conclusiones y los efectos de esos saltos los vemos en esas cosas que veíamos hoy, ¿sí? Entonces, y lamentablemente, estamos pagando y van a pagar ustedes un precio muy alto, porque ya
sea, o sea, es irreversible el modelo de crecimiento que la ciudad crezca hasta 650, hasta 170 para allá. Es una locura, ¿no? O sea, el Estado no podría nunca jamás poder llegar allá con los servicios, con los equipamientos, con las infraestructuras. Estaría bueno, aunque sea que se empiece de a poco, pero lo que uno ve como planificador es que nunca hay, ¿no? O sea, no se materializa, a pesar de buenas voluntades, ¿no? Qué sé yo, esta gestión ahora hizo un plan de ordenamiento territorial, pero bueno, habría que pensar cómo se lleva adelante un plan estratégico de desarrollo económico, social, ambiental. O sea, porque verlo territorial solo y uno proponer un corredor productivo en base a qué, un dibujo. O sea, ¿cómo se van a generar esas actividades productivas? ¿Sí? Y bueno, y no tenemos esa cultura y así nos va, lamentablemente. No sé si alguien más. ¿Para el grupo? ¿Qué hace? Bueno, un aplauso para el titular que dio este teórico. Bueno, bárbaro. Chicos, ahora vamos a ir a los grupos. Quedémonos. Sé que hoy es el partido de Argentina, pero bueno, es a las 10 de la noche, así que necesitamos trabajar en clase. Está cargado todo el material que les mencionó Chacho, toda la bibliografía, el trabajo práctico, el cuestionario para hoy que tiene que ver con la bibliografía que él planteó al final y todo este tema de la consigna que se plantea para la clase. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre la clase teórica, pero esta consigna la vamos a empezar a trabajar desde la clase que viene con todas las lecturas ya terminadas de leer en grupo y con el material entregado. Generamos 2 cuestionarios para que todos leyeran la bibliografía, que nos parece fundamental, porque es necesario que los conceptos los planteen con fundamento, es decir, cuando lean el trabajo práctico van a tener ahí una serie de pautas que tiene que tener cada uno de estos valores que van a plantear por grupo. Es importante que el valor no sea un título o un eslogan, sino que tenga la conceptualización por detrás, que explique por qué ustedes están eligiendo eso, quién es el autor, o bueno, cómo ustedes reinterpretan lo que ese autor o esos autores plantean, que nos parece fundamental. Y lo que vamos a trabajar, que también Horacio estuvo versando sobre la ciudad de La Plata, nosotros cuando vimos Movimiento Moderno, que hicimos el debate en clase, Movimiento Moderno Jacobs versus Jacobs, tomamos algunas problemáticas de la ciudad de La Plata que nos parece que son buenas para elaborarlas en este momento y esos valores que ustedes planteen que estén basados en esas problemáticas. Tenemos que partir de que hay ciertas problemáticas que recién acaban digamos, los compañeros preguntaron y bueno, se explicó claramente, bueno, que no hay continuidad de políticas, que si bien puede haber planificación en las distintas gestiones o puede haber un plan estratégico o un plan de ordenamiento o lo que sea, no hay continuidad en el tiempo en general en lo que es nuestro país, ¿no? Entonces es importante, digamos, que ustedes, que son los futuros arquitectos o futuros planificadores y planificadoras, se puedan llevar, digamos, todas estas herramientas, no solo para plan 1 y plan 2, que es fundamental que las tengan porque uno tiene que tiene que tener una postura sobre las cosas, y es importante que esa postura la formen, porque bueno, como decía Chacho, vinieron a teorías, bueno, la primera vez que escuchan hablar de la materia, entraron y quizás algunos traían algún conocimiento previo, otros quizás nada, pero bueno, lo importante es que se vayan de la materia, que si bien es muy cortita, es cuatrimestral, a nosotros nos interesa que algunos conceptos los lleven claros, ¿no? Ese primer módulo de significados es básico retomarlo ahora, retomar las problemáticas que estuvimos viendo sobre la ciudad de La Plata y que se comentaron nuevamente hoy, y bueno, sobre eso construir los valores, ¿no? Pero que sea conciencia, que no pongan un eslogan, porque nos suele pasar con esta consigna a fin de año, que lo hacemos rapidito, es el último práctico, no va a ser así este año, necesitamos que ustedes esto lo tomen en serio, la entrega va a ser el día 7 de julio, y ese día van a exponer todos los grupos el trabajo práctico con los valores que han formulado. ¿Sí? Es obligatoria la exposición. Bueno, sí, y bueno, también lo que estamos viendo, bueno, hoy hablábamos de las nuevas tecnologías, de lo que es la inteligencia artificial,
que si bien está buenísima como herramienta, nosotros necesitamos que ustedes concienticen esto, que digamos, son estos autores, no traigan cualquier cosa, porque en realidad nos damos cuenta, lo estuvimos charlando el otro día en una de las comisiones, vemos cómo están trabajando y no se saquen de encima de los temas, por ahí no plantean 10 valores, planteen 8, pero que vengan a conciencia, digamos, ¿no? Necesitamos eso. El primer día que empezó la cursada les pedimos compromiso este año por la situación que estamos viviendo